ver, chicos, empezamos. Sí, está grabando. Falta de lápiz. Yo. Sistema respiratorio. Fisiología del sistema respiratorio. ¿Cuál es la función principal del sistema respiratorio? La hematosis, o también conocido como el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar. ¿Sí? ¿Qué es lo que intercambian? El oxígeno y el dióxido de carbono mediante difusión. ¿Sí? Los gases pasan a través de la llamada barrera hematogaseosa, que tiene que ver con todas las paredes tanto del vaso sanguíneo como del alveolo nasal. La anatomía del sistema respiratorio se podría repartir en dos partes, ¿no? En dos áreas, un área alta y un área baja. Por la área alta normalmente solo transcurre el aire, se conduce el aire, ¿correcto? Desde las fosas nasales hacia la laringe y de la laringe hacia la tráquea. En el área baja del sistema respiratorio ya hay otro tipo de función, ¿no? Como es el intercambio gaseoso y la transición, porque hay cambios a nivel del aire, ¿correcto? Para que llegue mucho más limpio hacia la última etapa, ¿no? Hacia la última etapa de la segmentación alveolar bronquial, que son los ácidos. Entonces, zona de conducción, que es la más alta, y aquí podemos hablar hasta la división de los bronquios principales de la tráquea, y la zona de transición respiratoria, que directamente tiene que ver con la repartición o ya la segmentación de los bronquios principales en bronquios secundarios o lobulares, ¿no? Y estos a su vez en bronquios segmentarios o terciarios, y estos a su vez en ductos alveolares que terminan en sacos alveolares, que son un conjunto de alveolos, la unidad funcional del sistema respiratorio. Toda esta parte alta del sistema respiratorio que solo conduce el aire está llena de cartílagos, ¿sí? Que lo protege al segmento bronquial, ¿no? Lo protege y hace pues que tenga protección al momento de que pase el aire por ahí. Pero en esta parte baja del sistema respiratorio, aquí ya no hay tantos cartílagos. Y la razón es porque necesitamos más área anatómica, ¿no? Para que se dé la hematosis por los vasos sanguíneos, que van a estar mucho más presentes acá que acá. Muy bien. Les decía, cartílagos, correcto, que cada vez, mientras más se va segmentando este árbol bronquial, más desaparecen los, ¿correcto? Y vamos primero a tener bronquiolos terminales, respiratorios, sacos alveolares, que tienen muchos alveolos dentro de ellos. ¿Cuándo inicia la embriología del aparato respiratorio? En la cuarta semana de vida. ¿Okay? En la cuarta semana de vida. ¿Cuál es la capa madre, ¿no? De ese embrión que me da origen a todo el sistema respiratorio? El endodermo. Si estamos hablando de aquellos cartílagos o tejido conectivo que recubre o está paralelo o continuo al sistema respiratorio, a ese árbol bronquial, todo ese tejido conectivo y cartílago derivan del mesodermo. ¿Okay? ¿Cómo inicia la embriología del aparato respiratorio? Como les decía, en la cuarta semana se va a formar en la pared ventral de lo que se conoce como intestino anterior. Todo esto es el intestino primitivo, el cual se va a dividir en una zona anterior, cerca a la cabeza, una zona media que se comunica con el ombligo y una zona mucho más posterior o caudal. En la parte más ventral de este intestino anterior sale una
¿Por qué se da? Porque aumenta molecularmente el ácido retinoico y eso hace que el endodermo de este intestino anterior se empiece a replegar y forma este divertículo respiratorio, también llamado yema pulmonar. Esta va a ser el primordio del sistema respiratorio y se forma en la cuarta semana de vida. Al formarse esta yema pulmonar, esta va a empezar a crecer caudalmente, ¿cierto? Acá tenemos el intestino anterior y acá se empezó a formar la yema pulmonar. Como ven acá, va crecido caudalmente, pero todavía mantiene una comunicación con el tubo intestinal primitivo, con el intestino anterior. Entonces al inicio va a haber una comunicación, pero esto no puede quedar así, puesto que esa yema pulmonar formará la tráquea, los bronquios, los pulmones, y ese intestino anterior formará el esófago, el estómago y el intestino delgado, etcétera, etcétera. Tiene que haber una separación, y la separación se da por las crestas traqueosofágicas, que son estas estructuras anatómicas, ¿cierto?, que se forman entre el esófago y la tráquea. Estas se van a unir, ¿correcto? Se van a unir un extremo con el otro extremo y formarán el llamado tabique traqueoesófago, ¿correcto? O sea, las crestas forman el tabique. Correcto. Las crestas, ¿sí?, se van uniendo, se van acercando entre ellas y estas forman el tabique traqueoesofágico. ¿Qué hace el tabique traqueoesofágico? Pregunta de examen. Deja en la parte dorsal al esófago, ¿sí?, este de acá, y en la parte ventral a la tráquea. ¿Okay? Entonces no se olviden, por las crestas traqueoesofágicas, al unirse, formarán dorsalmente al esófago dorsal y ventral a la tráquea. Muy bien. Pero a pesar de que se ha formado ese tabique, va a existir una pequeña comunicación con la parte del aparato digestivo. Y esa ligera comunicación va a suceder por el orificio laríngeo, ¿correcto? Por el orificio laríngeo. Entonces, ya les decía que todo el endodermo me forma todo lo que corresponde al sistema respiratorio y los tejidos redundantes cartilaginosos vienen a partir del mesodermo. ¿Cuál sería la primera estructura que forma parte de este sistema respiratorio? La laringe. Nuestra laringe, aquel órgano o sitio anatómico que produce la voz, ¿correcto? Ese es el primero que se forma en la formación del sistema respiratorio. Entonces, proviene del extremo craneal de ese tubo, de esa yema pulmonar en formación. ¿Ya? Y existirán cartílagos que tapizan a esa laringe. ¿Se acuerdan que fue la última pregunta que les ponía en su pasito de la semana pasada? Esos cartílagos que protegen a esa laringe provienen del cuarto al sexto arco. ¿Y por qué nervio estaban irrigados estas estructuras? ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Okay? Entonces, esta laringe, a su vez que se va formando, ¿sí?, alrededor va a tener como unas tumefacciones, a las cuales se le llaman tumefacciones aritenoideas, ¿sí?, que van a crecer hacia la lengua, hacia la boca, cranealmente, y se van a convertir en una glotis primitiva. Esta laringe termina su anatomía formando como una forma de T. ¿Por qué la importancia de la laringe? Dentro de su mucosa se forman estas estructuras, las cuerdas vocales, ¿correcto? Las que nos van a dar la voz, ¿no?, y todo lo que podemos hablar, etcétera, etcétera. Entonces acá miren, en este esquema tenemos la formación de la laringe, que termina siendo anatómicamente como una forma de T, ¿correcto?
Las aritenoides son estas tumefacciones que se forman, esas bolitas que se forman, ¿sí? La epiglotis anatómicamente sería esto, que todo esto queda en la base de la lengua. ¿Y qué nervio inerva todo esto? Correcto. La mucosa de la laringe formará mis cuerdas vocales, tanto falsas como verdaderas. Muy bien, acuérdense. Entonces el tejido laríngeo proviene del endodermo. Hay un mesénquima que rodea a esa laringe, que proviene del cuarto sexto arcofaríngeo, y lo inerva el nervio vago, ¿sí? Anatómicamente tiene la forma de... Muy bien. Y luego de la laringe, ¿qué tendríamos que formar a nivel del sistema respiratorio? Le sigue la tráquea, ¿correcto? Le sigue la tráquea. Entonces, si la laringe viene del extremo craneal de esa yema pulmonar, pues del extremo caudal vendrá la tráquea, ¿ok? Viene la formación de la tráquea y todas sus ramificaciones, porque la tráquea llega a dividirse en dos bronquios principales, ¿sí? Entonces esa yema pulmonar se divide en dos yemas bronquiales primarias, las cuales todas van a crecer caudalmente, ¿no? Y van a ir segmentándose para formar bronquios secundarios, terciarios, segmentarios, etc. Entonces vamos a verlo en el ejemplo. Tenemos acá la porción caudal de esa yema pulmonar que viene a ser la tráquea, y esta se va a subdividir, ¿no?, en dos yemas bronquiales primarias que serán los futuros bronquios primarios, ¿sí? A partir de la quinta semana se empieza a dividir todo el árbol bronquial en cuestión. Estos bronquios primarios van a crecer caudalmente y van a seguir segmentándose. Entonces, el bronquio primario del lado derecho formará tres bronquios secundarios, pregunta de examen, o también llamados bronquios lobares, tres en el lado derecho. En el lado izquierdo, el bronquio primario formará dos bronquios lobares o secundarios, dos en el lado izquierdo. Y estos bronquios lobares, como su nombre lo dice, van a formar los lóbulos de ese pulmón. Entonces, en el pulmón derecho tendremos tres lóbulos, el lóbulo superior, medio e inferior. Y en el lado izquierdo pues tendremos solamente el pulmón con dos lóbulos, el superior y el inferior. Cabe destacar que toda esta segmentación se va a dar dentro de lo que corresponde a la cavidad en donde va a tener que formarse el tejido pulmonar, que se le conoce como canales pericárdicos pulmonares, ¿sí? Es como la cavidad pleural, como la cavidad pericárdica en donde se forma el corazón, pues los pulmones se formarán dentro de estos canales, pericardio, pericardio. Y formarán acá pues la llamada cavidad pleural, que es virtual, ¿no? Que simplemente son dos hojas de telita que recubren una muy pegadita al árbol bronquial y otra no tan pegadita al árbol bronquial. Normalmente esto es una tela sin espacio, sin contenido alguno, pero si aquí hay pues infusión de líquido, de pus o de sangre, pues ahí la cavidad pleural deja de ser virtual y se vuelve real, ¿no? Y hay que tratar esa pleuritis, ¿no?, que es una inflamación de la pleura. Muy bien, aquí está, ¿no?, lo que les decía, tráquea, ¿sí?, se subdivide en bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo. El derecho se dividirá en bronquios lobares, también llamados secundarios. En la parte derecha tendremos a tres, superior, medio e inferior. Y en la parte izquierda tendremos a dos, ¿sí?, superior e inferior. Porque son bronquios primarios o principales. Bronquios principales o bronquios primarios, cualquiera de los dos.
Luego, en el pulmón, como dije, el árbol bronquial se sigue segmentando. A nivel del lado derecho vamos a tener que los bronquios lobares se van a seguir ramificando y formarán los llamados bronquios segmentarios, ¿sí? Y a final del sexto mes, más o menos, vamos a tener como 17 generaciones de las subdivisiones de estos bronquios secundarios. Y yo les pregunto, en la vida intrauterina, ¿no? ¿Cuántas o cuántos bronquios segmentarios se están formando en el pulmón derecho? Por lo menos 10, ¿sí? Por lo menos 10. Y podrían llegar hasta 11, hasta 12 los bronquios segmentarios que se forman en el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo, ¿cuántos bronquios segmentarios se forman? Por lo menos 10, que también pueden llegar hasta 10. Ahora bien, estas segmentaciones no terminan solo en la vida intrauterina, sino también los niños en la etapa postnatal siguen generando subdivisiones, lo que hace, por ende, que la cavidad pulmonar tenga mucha más capacidad de ese pulmón de hacer hematosis, y por ende tendremos mucha más capacidad pulmonar a la hora de hacer cada vez más ejercicios cuando trabajamos. Y podamos hacer natación y a la vez vóley y a la vez correr, o el ejercicio que la mayoría de ustedes hace, que es que se va a la discoteca, corre toda la noche, luego vuelve, biología, luego vuelve y luego pueden hacer todo eso por la capacidad pulmonar, la juventud. Muy bien, dicho esto, tendríamos que hablar entonces ahora del tejido pulmonar en sí. Y vamos a tener que hablar de las 4 etapas de maduración de los pulmones. Pregunta de examen. ¿Okay? Los pulmones, estos órganos que realizan la hematosis, pasan por 4 etapas de maduración, ¿sí? La primera etapa se llama la pseudosacular, que inicia en la semana 5 y finaliza aproximadamente en la semana 16 o 17. No hay una semana determinada en sí. Pero esta es la etapa pseudosacular. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Aquí los pulmones no tienen tanta segmentación bronquial, no hay tantos vasos dentro de estos pulmones, y se les conoce o podría asemejarse a los pulmones como una glándula exocrina. ¿Qué es una glándula exocrina? Una glándula que secreta líquido. Entonces estos pulmones, la única función que realizan podría ser secretar un líquido que se parece mucho a un moquito, ¿no? Un moco fluido. Y eso pasa porque el recién nacido, el feto intraútero, está empezando a respirar el líquido amniótico, ¿correcto? Y ese líquido amniótico, yo les dije que ayudaba en la maduración pulmonar. Entonces, en esta primera etapa, lo que transcurre por esos pulmones netamente es ese. Por eso se le conoce como, se podría asemejar a una glándula sexual. Doctora, pseudosacular y pseudodural viene a ser lo mismo. Sí. La respiración a esta edad no es posible. Si un feto, por A o B razones, nace hasta las 17 semanas, la sobrevida no es posible, ¿correcto? Luego viene la etapa canalicular, a partir de esas semanas, 16, 17, hasta la semana 25, 26, algunos libros lo dicen 24. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Acá ya hay mucho más segmentos, el árbol bronquial se ha subdividido mucho más, y estos segmentos han adquirido mucha luz. Mientras más luz tengan esos segmentos bronquiales, pues más capacidad de recibir aire va a tener, y esos pulmones, por ende, van a tener mucha mejor funcionalidad.
de eso, los vasos sanguíneos están llegando con mucha más claridad, importante cantidad, y se está generando la diferenciación epitelial. Pregunta de examen. A finales de esta semana, de la etapa canalicular, ya se están formando los neumocitos, que son dos. No sé si saben. Neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Y el neumocito tipo 2 tiene una función importantísima, que es producir el surfactante. A finales de esta semana existen dentro del pulmón de ese feto intraútero surfactante, lo cual hará posible que si ese bebé me nace en estas semanas afortunadamente, la probabilidad de vida es posible. ¿Ok? Muy bien. Y si yo les pregunto en el examen, les pongo esta imagen, ¿no? Obviamente con modificaciones, y les digo, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué tipo de etapa de maduración pulmonar encuentras? Entonces tú tendrías que ver, tendrías que decir, etapa pulmonar son 4. A ver, ¿qué características tiene esta imagen? Primero, que no hay segmentación. Hay bronquios, ¿correcto? Sin ramificaciones. Lo segundo, el epitelio es todo único. No hay dos células distintas acá. Solo hay una sola tipo de célula. 3. Los capilares están alejados del epitelio respiratorio, lo cual no va a permitir la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces, cuando te ponga una imagen parecida a esta, tienes que descifrar que estamos en la etapa pseudoglandular de la maduración pulmonar. ¿Okay? ¿Y qué pasa en la etapa canalicular? Pues histológicamente podríamos ver una imagen como esta, ¿correcto? ¿Qué hay acá? Los bronquios están con mucha mayor luz, podría ponerlo mucho más grande, podría ponerlo segmentado, ¿correcto? Luego 2, el epitelio está diferenciado. Vemos una célula tipo plana, que será el neumocito tipo 1, y vemos otras células tipo cúbicas, que serán los neumocitos tipo 2, productores de surfactante. Los capilares están en mucha mayor cantidad y quizás ya están mucho más cerca al epitelio pulmonar para crear así la barrera hematogaseosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si te pongo algo parecido a esto, ¿no? Ya estamos hablando de la etapa canalicular. Y como les decía, aquí inicia ya la formación, ¿no?, de la barrera hematogaseosa, en donde por difusión simple se intercambiará el oxígeno con el dióxido de carbono. ¿Cuál es la función específica, característica del neumocito tipo 2? La producción de surfactante. ¿Sí? Es cierto que también recubre y forma parte del epitelio respiratorio, pero lo más importante es que produce surfactante. ¿Y para qué sirve el surfactante? Para disminuir la tensión dentro de ese alveolo. Cuando el niño nazca, va a respirar, el aire va a entrar por esos pulmones hacia los bronquios tráquea, bronquios principales, secundarios, hasta llegar a los alveolos. Y si este no tiene esta sustancia, pues se va a colapsar, ¿correcto? Se colapsa y el niño o el bebé, el feto, inicia con broncoespasmos, ¿no? Lo que le causa que no pueda respirar. Muy bien.
Y para terminar, las dos últimas etapas de la maduración pulmonar. Tendremos a partir de la semana 24, 25, 26, la etapa de los sacos terminales. Y esta dura hasta el nacimiento de ese bebé. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues simplemente que los bronquios de tipo terminales, ¿no? Los sacos alveolares, se van a seguir desarrollando cada vez más y más. Y hará que el epitelio pulmonar sea mucho más fino y específico. Es decir, va a estar rodeado de muchas células, tanto neumocitos 1 como neumocitos 2, y estos van a estar en contacto perfecto con toda la gran cantidad de capilares que van a nutrir a esos sacos. Entonces la barrera sangre-aire va a estar presente y funcionante en su totalidad. ¿Ya? Luego, la etapa alveolar es aquella que empieza con el nacimiento del niño hasta los 8 años. Y lo único que pasa acá, como bien lo dice su nombre, alveolar, es que se forman cada vez más y más alveolos. ¿Okay? Entonces acá netamente termina de funcionar ese pulmón, o sea, madura su funcionalidad, se define mejor su funcionalidad, y en la etapa alveolar simplemente aumenta la capacidad pulmonar. Aumenta la capacidad pulmonar. Es por eso que los neumólogos pediatras nos hablan de un asma en niños a partir de esta edad. ¿Sí? Antes de esta edad, uno no puede hablar de un asma definitivo, porque la capacidad pulmonar de ese niño podría cambiar, ¿no? Si estimulas a ese niño con ejercicios altamente demandantes de capacidad pulmonar, como por ejemplo la natación, ¿no? La capacidad pulmonar de ese niño podría mejorar. Y los broncoespasmos que puede estar sufriendo ese niño pueden revertir. ¿Sí? Podrían revertir. Muy bien. ¿Y qué pasa histológicamente? Si yo les pongo una imagen así, entonces ustedes tendrían que pensar en la etapa de sacos terminales. ¿Por qué? Porque hay grandes vasos, ¿no? En contacto directo con estos neumocitos tipo 1, ¿sí? Y obviamente va a haber ya la barrera hematogaseosa, va a estar a flor de piel funcionando. Los neumocitos tipo 2 no participan en el intercambio de los gases, solamente es el que produce el surfactante. El neumocito tipo 1 sí es el que participa específicamente en esa barrera sangre-aire. Muy bien. Entonces, si yo les pregunto los componentes de la barrera, ¿cómo tendríamos que entender esa pregunta? Tendríamos que ver que obviamente el neumocito 1 tiene una membrana que lo tapa, ¿no? Entonces hablaremos de la membrana basal de ese neumocito tipo 1, luego un espacio que lo conoceremos como intersticio, y luego vendría todos los componentes del capilar, que iniciaría con la membrana basal de ese capilar y el endotelio de ese capilar, para luego llegar a el líquido que forma parte de cualquier tipo de vaso, que es el plasma, y luego de ello la célula que me trae el oxígeno. ¿Cuál es esa célula que me trae el oxígeno? El eritrocito. ¿Correcto? El eritrocito. Acuérdense, neumocito tipo 1 es el que participa activamente en la barrera hematogaseosa. Muy bien. Histológicamente veríamos algo como esto: gran segmentación, correcto, gran cantidad de vasos, el espacio entre alveolo y alveolo, miren, es mínimo completamente, ¿no? Porque hay gran cantidad alveolar, y este es el periodo alveolar, este es el espacio entre alveolo y alveolo.
y por todos lados hay vasos, ¿correcto? Por todos lados hay vasos. Entonces, histológicamente tendríamos que ver algo así. Muy bien. Y para terminar, la diferencia entre neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Paradójicamente, los neumocitos tipo 2 prevalecen más que los neumocitos tipo 1. Pero, ¿esto por qué? Se cree que los neumocitos tipo 2 actúan como células madre precursora de los neumocitos tipo 1. Es decir, que los neumocitos tipo 1 pueden sufrir apoptosis, se pueden morir por obvias razones, sobre todo por el cigarro, si por ahí alguien fuma, no lo haga, ¿ya? Entonces se pueden morir, pero luego existen, gracias a Dios, los neumocitos tipo 2 que pueden formar o diferenciarse a neumocitos tipo 1. Por eso se sabe que los pulmones son un tejido que se regenera, ¿no? Pero en poca cantidad. Es por eso que el tabaco te aguanta para hacer la clínica de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC unos 20 años, 15 años. Ahora no solamente el tabaco, contaminación ambiental, ¿correcto? Baja capacidad pulmonar por falta de ejercicio, ¿correcto? Y ser estudiante de medicina, ¿no? Porque los estudiantes de medicina están en contra. ¿Necesariamente tiene que ser el tabaco? Que cause el EPOC. No necesariamente. No, es que mayormente en la sierra la gente suele cocinar con leña, por eso. Por eso te decía, no necesariamente. Puede ser la leña, la contaminación, podría ser los mismos, ¿cómo se llaman estas cosas? Los inciensos también tienen algunos químicos que pueden producir que se dañen de a poco. No solamente los cilios menores que existen en las fosas nasales, sino los cilios que existen desde la tráquea hacia abajo. Y eso disminuye definitivamente la funcionalidad del pulmón.